Buenos días, bienvenidos a USMP Noticias. Mi nombre es Amy Bustamante y estoy aquí para brindarles mucha información. Vamos a arrancar rápidamente con el noticiero, pues hoy vamos a hablar de un tema que les interesa mucho a todos ustedes en casa. Vamos a hablar de la coyuntura política actual que está atravesando nuestro país. Y para hablar más a profundidad del tema, contamos con la presencia de un periodista, quien además es analista político y actualmente trabaja como conductor en un programa de noticias muy conocido. Estamos hablando de Santiago Gómez. Bienvenido, Santiago, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Gracias, Amy, un gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias a ti. Actualmente estamos viviendo una coyuntura política actual totalmente controversial. ¿Por qué decimos eso? Salimos a las calles y escuchamos la opinión de las personas y tienen opiniones totalmente divididas frente a la coyuntura política actual. Además que en las noticias vemos de que ciertos parlamentarios están renunciando a sus partidos, tal es el caso de Acción Popular. ¿Qué está pasando con la coyuntura política actual en nuestro país? ¿Qué lectura tienes tú frente a esta situación? Bueno, es así como lo dices, ¿no? Hay un alto fraccionamiento de los grupos políticos. En realidad esta es una crisis que venimos llevando desde hace ya varios años. Si quieres podemos hablar de un desgaste de la política tradicional, los partidos políticos antiguos, los primeros partidos políticos, hablamos de APRA, PPC, el mismo Acción Popular, han perdido vigencia, sus estructuras internas no funcionan muy bien, hay una crisis de partidos políticos en el Perú y eso también pone en riesgo la democracia y pone en riesgo la política del día a día, porque cuando no hay partidos hay intereses personales, hay pequeños grupos que terminan uniéndose quizás sin un programa, quizás sin un propósito, sin una ideología. Y eso es algo que ocurre en todo el mundo, me parece. Pero en el Perú, uno de los casos últimos, digamos, que hemos visto es eso, ¿no? Las renuncias, la división en Acción Popular. Pero también podríamos ver cómo otros partidos grandes han terminado perdiendo su inscripción por no alcanzar votaciones mínimas, como pasó con el PPC o con el APRA, ¿no? Eso también puede ocurrir porque en nuestro país también hay muchos partidos políticos, ¿no? Definitivamente creo que esta situación no va a mejorar porque en estas últimas semanas hemos escuchado en boca de todos los peruanos la recesión económica del Perú. ¿Será cierto que nosotros estamos en una recesión económica? De acuerdo a las últimas cifras del mes de junio, muchos economistas nos dicen que sí, ya estamos en recesión económica. Recordemos que Bloomberg, una empresa estadounidense de finanzas, nos dijo de que estamos entrando en una recesión técnica. Sin embargo, Julio Velarde, quien es recordado por el BBC News como la persona que está haciendo sobrevivir la economía del Perú, nos dice que no, el Perú no está en recesión económica. ¿Qué lectura tú tienes frente a esto y cómo esta situación económica actual influye en nuestra política peruana? Bueno, es todo un debate, ¿no? El de la recesión, que básicamente significa que en 2 trimestres la economía no crezca, sino caiga. Entonces, ese concepto, algunos dicen, estamos en una leve recesión, pero claro, ayer salió Julio Velarde a decir, no, porque no se cumplen factores como el empleo, que parece estar recuperándose, y el consumo, que también se recupera. Ahora, lo cierto es que para la ciudadanía estos conceptos técnicos quizá no sean tan trascendentes, pero sí es importante apuntar que no solo estamos en un panorama de poco crecimiento económico, casi amarrados a un 0% como país, sino también hay una situación allí de inflación, precios altos de los alimentos. Creo que eso preocupa más a la ciudadanía y la preocupación es un poco el futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con el país? El país necesita crecer para que se creen puestos de trabajo y para que finalmente salgamos del subdesarrollo, para que seamos un país desarrollado, ¿no? Un país que crece es un país que mantiene, por ejemplo, a sus ciudadanos en su país. Países que no crecen, países que tienen muchos años de recesión o muchos años de crecimiento en rojo, terminan siendo países donde la gente se quiere ir al extranjero. Exacto. Eso pasaba antes en el Perú. Quizá también es un momento donde una generación joven como la nuestra está conociendo por primera vez esos conceptos económicos, ¿no? Claro, esperemos no llegar a las épocas del 2000, donde, bueno, nuestros padres nos comentan, ¿no?, que hacían largas colas hasta para comprar los alimentos básicos del hogar. Esperemos entonces no llegar a esa época. Y frente a esta situación que estamos viviendo, ¿tú cómo evalúas el desempeño que está teniendo nuestra presidenta Dina Boluarte?
Bueno, es una situación muy particular, ¿no? Ella toma un gobierno después de la caída de un presidente, ¿no? Después de la situación de Pedro Castillo siendo vacado por el Congreso, un país en crisis, protesta social, le costó mucho a Dina Boluarte legitimarse, aún creo que hay regiones que tienen un fuerte rechazo hacia su gobierno, y diríamos que estos primeros 6 meses de gobierno han estado concentrados en intentar asentarse en el poder, ¿no? Administrar esa crisis. Todavía quedan 3 años de gobierno, si es que esto ocurre. Creo que vamos a ver en los próximos meses, diríamos, una aplicación de un programa. Recordemos el mensaje de 28 de julio, parecía más bien un programa de gobierno. La presidenta parecía estar entregándole al país una línea de acción de los próximos 3 años. Ahora, nada está dicho en el Perú, ¿no? La política es inestable, las voces de vacancia, cierre del Congreso, estas ideas todavía siguen dando vueltas en la clase política, pero también, por ejemplo, desde el sector empresarial se apuesta por la estabilidad, se apuesta por continuar con el gobierno hasta el 2026 y así un poco normalizar la política. El gobierno está haciendo las cosas como puede, creo que no es una nota muy aprobatoria. Yo, si quieres, le pongo un 11 al gobierno porque, claro, en estos meses todavía no ha podido lidiar con, por ejemplo, temas como la seguridad ciudadana o temas como, si quieres, la corrupción que sigue brotando desde las entrañas del Estado. Pero hay cierta expectativa de lo que pueda pasar en los próximos años. El golpe duro que ha tenido el gobierno, el tema climático, ¿no? El Niño ha tirado la producción al suelo y lo que se puede venir en el verano tampoco es muy auspicioso. Así es, estamos hablando de Dina Boluarte, pero ahora vamos a hablar sobre los congresistas. Según RPP nos dice que más de la mitad de nuestros congresistas tienen carpetas fiscales entre denuncias e investigaciones. ¿Tú crees que este panorama de congresistas que tenemos están afectando o obstaculizando el desempeño de Dina Boluarte? Sí, el Congreso es un desastre, Amy. El Congreso es precisamente la consecuencia de la crisis de partidos, ¿no? El Congreso no tiene una agenda clara, el Congreso no tiene la confianza de la ciudadanía. En el Congreso se ven también los intereses particulares de grupos de poder. Lo vimos, por ejemplo, en la contrarreforma de la educación, cómo se destruyó, digamos, la idea que tenía la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, la SUNEDU. También lo vemos con otro tipo de programas o proyectos donde lo que se busca es más bien protegerse, más bien blindarse, más bien no hay una vocación, me parece, de servir a la ciudadanía, aunque incluso ese es el eslogan del Congreso, ¿no? Servimos a la nación. Hay una situación de quiebre de confianza allí, la gente no confía en los congresistas no hacen nada para ganarse la confianza de la gente y hay una total desconexión. Creo que si hay una institución que sale muy mal parada en este periodo es el Congreso. En muy poco tiempo se han ganado el rechazo de la ciudadanía y nada parece indicarnos que esto va a cambiar. Así es, no tienen nada de aprobación por parte de la ciudadanía, como tú mismo lo mencionas. Y ahora ya para ir cerrando con esta entrevista, a modo de reflexión y hablando también del Congreso, quizás sería bueno tener más participación de gente joven en el Congreso, ¿no? Que puedan plantear sus nuevas ideas. Entonces, ¿qué mensaje le darías tú a la juventud? ¿Qué tal te parece su desempeño también políticamente de los jóvenes actualmente? Yo creo que hay una poca participación de los jóvenes en la política. Creo que si algo tenemos que hacer es precisamente eso, informarnos de política, consumir política del día a día. Y también desde donde estés, ¿no? Si estás en el ámbito académico, monitorear, si estás estudiando comunicaciones, intentar, si quieres, explorar los nuevos medios que te permiten, incluso desde la ciudadanía, fiscalizar al Congreso, ¿no? Implicarse más en política. Creo que es una necesidad, primero, que los jóvenes estén informados y después que participen de la vida pública del país. ¿Cómo? Precisamente eso. Reuniéndose, asociándose, estando pendientes de lo que hacen los políticos. Mira, en el Congreso hasta se aceptan iniciativas legislativas de los ciudadanos, es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Pero es importante la participación de los jóvenes en la política y sobre todo utilizar los nuevos medios, utilizar la tecnología, ¿no? Monitorear a los políticos, comentar sobre políticas, crear canales de YouTube, crearse cuentas en redes sociales, inundar las redes sociales de comentarios, de opiniones, de análisis,
y hacerles saber a los políticos que hay una ciudadanía detrás interesada por los temas y que va a estar observando, va a estar vigilando y no va a permitir que hagan lo que quieran, ¿no? Muy bien, entonces estas fueron las palabras del periodista Santiago Gómez. Ya lo saben, jóvenes, hay que tener una mayor participación, hay que aprovechar la era tecnológica y dejar ahí en las redes sociales nuestros comentarios, nuestras opiniones, que siempre son muy valiosas. Muchas gracias, Santiago, nuevamente por aceptar esta entrevista. Conmigo será en una próxima. Nos vemos. Chao, chao.